aprender para crecer, pero no solamente aprender para crecer, sino aprender para avanzar y ayudar a otros. Adelante. Hoy quiero compartir con ustedes. Pase adelante, Bernardo, que hay una silla para usted. Hay un libro que he estado leyendo, me regaló un pastor amigo empezando enero. Me dio 38 libros. Me dio, yo sé que le va a gustar este regalo que le tengo. Cuando me saca la caja y empiezo a contar y a ver todo de esos 38, como 4 o 5 tengo, ya yo los otros no los tenía. Y empecé a leer y terminé de leer este que quiero compartir con ustedes. Habla sobre un enfoque bíblico a los dones espirituales. Lo escribe Darrell Robinson. Y creo que nosotros como creyentes necesitamos mucho entender la importancia de los dones y los talentos. Todos nosotros nacemos con dones y nacemos con talentos. Buenas noches, pase adelante. Todos nosotros nacemos con dones y talentos, pero hay que aprender a descubrirlo y usarlo. Entonces, durante varias semanas vamos a estar compartiendo esto. Quiero hablarle primero sobre la introducción de los dones y de los dones de la Gran Comisión. ¿Cuál es su don? Es la pregunta popular entre los creyentes de hoy. Es una parte de una tendencia a largo plazo en la cual puede dar prominente periódicamente alguna faceta de la verdad bíblica. Esto trae consigo una dimensión nueva y poderosa a la vida de la Iglesia de Cristo. Quizás porque se redescubre una parte ignorada o casi olvidada de la verdad de Dios, pero pronto se vuelve tan notoria que pareciera que casi todo el mundo habla y escribe acerca de ello. Dios parece obrar de esta forma para vencer y compensar el abandono de la verdad espiritual y áreas de él en su iglesia. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que hemos creído en lo que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero debemos entender que Dios nos ha capacitado con dones y talentos. Pero esos dones y talentos, nosotros debemos entender que son para la obra de Cristo. Y la obra significa que debe extenderse al reino. A veces nos acostumbramos solo a reunirnos el domingo, pero no entendemos que todo lo que vamos aprendiendo y recibiendo el día domingo es para irlo depositando el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿En dónde? En los diferentes lugares donde cada uno se mueve. Ahí donde cada uno de ustedes empieza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios está haciendo en su vida y de lo que Dios va a hacer en su vida. Ahora, nosotros tenemos que entender que esos dones son del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo compuesto por muchos miembros. Ahora, la primera parte que vamos a hablar sobre este tema de los dones. Dios ha dado dones espirituales al cuerpo de Cristo con el propósito de edificarlo para que pueda cumplir con la misión de Cristo. Cada miembro, cada miembro de ese cuerpo tiene dones para usar en equipo con otros miembros, con el fin de exaltar al Salvador, equipar a los santos y evangelizar al pecador. Repito, cada miembro de ese cuerpo tiene dones para usar en equipo con otros miembros, con el fin de exaltar al Salvador, equipar a los santos y evangelizar al pecador. ¿Cuál es la finalidad? Evangelizar al pecador. Recuerde que nosotros estamos en esa parte, pero nosotros, por medio de alguien que llegó a nosotros, que nos habló, nos testificó, nos mostró un cambio de vida, llegamos a participar ahora de este precioso, maravilloso cuerpo de Cristo. Lo primero que vamos a hablar es sobre la naturaleza del cuerpo. La iglesia es gente. Escuche, la iglesia es gente, no edificio. Y creo que, y por eso me encantó muchísimo este libro, porque creo que esa parte de la religión que se quiere seguir hablando de que la iglesia es un lugar, un sitio, un edificio, una pared, un techo, un auditorio, eso es un gran error. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. O sea, la iglesia somos personas. Y nosotros debemos entender que donde yo esté, donde yo vaya, donde yo llegue, donde usted esté,
Cuando usted vaya y usted llegue, usted es la iglesia. ¿Aló? La iglesia está integrada por aquellos llamados a salir. Repito, la iglesia está integrada por aquellos llamados a salir. La iglesia tiene dos partes, cabeza y cuerpo. Y la iglesia tiene dos perspectivas, reunida y esparcida. Miren las dos perspectivas que tiene la iglesia, reunida y esparcida. Por eso es que no podemos dejar de reunirnos, de congregarnos, es importantísimo. Porque la reunión es la que nos va a esparcir en el trabajo, en la comunidad, en el sector. Y eso se trata. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos que tenemos dones y talentos? La mayoría de nosotros llegamos a los caminos del Señor sintiéndonos menospreciados nosotros mismos, creyendo que no valíamos nada, que no éramos nada, que no éramos importantes, que no teníamos talento, que no teníamos dones. Por ejemplo, yo le puedo testificar que cuando yo llegué a los caminos del Señor y mi pastor empezó a hablarnos de los dones y los talentos, recuerdo yo, y él hablaba que cada uno debería orar para descubrir cuál es el don y cuál es el talento. Y empezó a nacer desde aquella vez que escuché esa palabra de mi pastor, esa inquietud. Porque yo de verdad nunca pensé que tuviera dones, que tuviera talento. Jamás pensé en eso. Para mí yo era una escoria, un desgraciado que no servía para nada. Pero entonces empezó esa inquietud en mi corazón y empezó esa búsqueda en oración de descubrir cuál era esos dones y esos talentos. El don, y eso cuando sentí que Dios me lo habló, lo agarré así, porque verdaderamente me sentía muy bien en eso, es sanidad y liberación. Me gusta mucho la sanidad y la liberación. Me fascina eso, me muevo como pez en el agua en eso. Y fue fácil agarrarlo y decir, no, sí, ¿verdad? Sí. Pero cuando Dios me habló sobre el talento, ese me costó más asimilarlo porque no lo creía. Me parecía que no lo tenía, pues. Y el talento mío es la enseñanza, maestro en la palabra. Pero yo tengo el 6º grado, yo escribo horrible, yo escribo tan feo que ni yo mismo me entiendo la letra, échale pierna a eso. Pero entonces me costó asimilar esa parte de enseñanza. Pero luego Dios fue tratando conmigo y entendí que aunque tú tengas un talento, tú tienes que trabajar con ese talento, hacerte un experto, una experta, profundizarlo, mejorarlo, capacitarte cada día más con eso. Entonces ahí empezó esa inquietud en mi corazón. ¿Y qué empecé a hacer yo? Primero que nada, estudiar. ¿Estudiar qué? Las escrituras. Pero aparte de las escrituras, mire, mi pastor nos desafiaba a que nosotros leyéramos un libro al mes. Ahorita que mi pastor está muy mantequilla, que no hace eso. Él nos desafiaba a leer un libro y no lo revisaba. Entonces, ¿por qué? Con la lectura me fui capacitando más, me fui mejorando más y me fui entrenando más. Pero porque primero descubrí cuál era ese don, cuál era ese talento. Y eso es lo que yo quiero llamarlos a ustedes en esta iniciación de esta reunión de centinelas. ¿Y qué es lo que vamos a tocar en estos puntos? Que la iglesia no es un edificio. La iglesia está integrada por aquellos llamados a salir. Ahora, esa expresión de llamado a salir, yo se las quiero compartir con ustedes, porque llamado a salir es la palabra clave de lo que es iglesia. En el original la palabra es eclesía, que es una palabra compuesta, eka, como el nombre de las motos, eka, salir, significa eka, significa salir. Y el sia, salir, pero la composición de lo que quiere decir la iglesia es llamados a salir. Ahora, note esto. Significa que son los hombres y mujeres que son llamados por Dios a salir. ¿A salir de qué? Del pecado a la obra de Dios. Por eso es que nosotros debemos buscar con todo nuestro corazón, cada día, cada semana, cada mes, ser mejor. Nosotros no podemos conformarnos con el estancamiento. Nosotros no podemos conformarnos con la mediocridad. Nosotros no podemos conformarnos con ser pasivos. Ay, no, sí, es así, yo estoy bien así. No, yo estoy bien así, no. Siempre hay cosas que mejorar. Porque nosotros somos los llamados a salir del pecado. Pero si a mí salir del pecado significa que tenemos que salir de la mediocridad. Tenemos que salir de la antigua manera de vivir. Es algo muy importante, aprender a salir de la antigua manera de vivir. Los hombres. Tenemos que salir del machismo. Tenemos que salir de la tosquedad, de la manera equivocada de tratar a nuestras parejas, a nuestras esposas, de saber tener una relación con nuestros hijos correctamente. Porque todos venimos de patrones en nuestra familia.
Igualmente las mujeres tienen que salir de la mudadera de cuero. Tienen que salir de ser unas diablas, de ser irrespetuosas y empezar a hacer ¿qué? Esa ayuda idónea para el compañero de vida que aprendieron que escogieron para tener ese hogar. Pero también tienen que salir a ser unas madres correctas según la palabra, no unas madres alcahuetas, pero tampoco se pueden volver unas ogras que creen que pegando gritos van a acomodar a los muchachos, a las muchachas. No, así no es. O sea, somos los llamados a salir. Diga conmigo, llamados a salir. Ahora, mire este punto aquí, sobre lo que vamos a hablar hoy. Usted tiene dones espirituales, pero ¿sabe a quién le pertenecen? Esos dones espirituales, ¿saben a quién le pertenecen? Le pertenecen al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Los dones espirituales fueron dados al cuerpo. 3 pasajes importantes en el Nuevo Testamento tratan del tema de los dones espirituales. Los 3 se presentan en el contexto del énfasis en el cuerpo colectivo de Cristo. Los dones se mencionan en otros lugares, pero se tratan en forma extensa en el contexto de 3 pasajes sobre la vida del cuerpo, que son Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 del 1 al 16. Esos son los 3 pasajes que hablan el contexto del cuerpo de la iglesia sobre los dones. Repito, Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios capítulo 4 versículo 1 al 16. Se mencionan diferentes dones y se ofrecen verdades acerca de cómo se debe usar cada uno de ellos. Entender y utilizar eficazmente los dones espirituales se lleva a cabo mediante el ministerio y el testimonio activo de las iglesias locales. En las iglesias se desarrolla el trabajo en equipo y en las iglesias los miembros usan sus dones para complementarse entre sí en la obra del ministerio. Ahora, la naturaleza del cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo? Colosenses 1:18. Mire lo que nos dice Colosenses 1:18. Creo que la próxima voy a tener que usar el púlpito porque me incomoda estar sentado. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ojo, no dice el apóstol es la cabeza de la iglesia, el pastor, el evangelista, el maestro. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, significa que el cuerpo, la iglesia le pertenece ¿a quién? A la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. La iglesia no le pertenece a los hombres, le pertenece a Cristo, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. ¿Quién es el más importante en todo sentido? Cristo. Él es el más importante, Él es el más grande, el mayor de todos nosotros, ¿no? Ajá. En las iglesias se desarrolla el trabajo en equipo. Ajá. Este Colosenses 1:18 dice: es necesario volver a descubrir el significado de la iglesia. En el siglo XXI vivimos en un mundo que ha olvidado de qué se trata la iglesia. También lo han hecho muchos miembros e iglesias. Son muchos los que ven a la iglesia como un club social, ¿aló?, o un centro de servicio comunitario más. Repito, son muchos los que ven a la iglesia como un club social o un centro comunitario más. ¿Aló? Dedican un poco de tiempo para asistir a un número aceptable de reuniones, dan una parte de su dinero como si estuvieran pagando sus cuotas y de vez en cuando realizan algún tipo de proyectos de servicio. Simplemente ven a la iglesia como otra de las muchas actividades u organismos o organizaciones que añaden a su horario. ¿Aló? Pero la iglesia no es un sitio al que asistimos. Escuchen bien. La iglesia no es un sitio al que asistimos. La iglesia es lo que son.
Quiero que se grabe eso. La iglesia no es un lugar al cual asistimos. La iglesia es lo que nosotros somos. ¿Por qué nosotros? Porque hemos creído que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero no solo salvarnos. Jesús viene atrás a hacer un trabajo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el trabajo que Jesús viene a hacer en el corazón y en la mente de nosotros es sanarnos y liberarnos. Ahora, ¿por qué la gran mayoría no descubre su don y su talento? Porque todavía le falta trabajar en su corazón y en su mente. Esa falta de identidad. Yo no valgo. Yo no soy nada. Aquel es mejor que yo, aquella es mejor que yo. Ellos sí pueden, yo no. ¿De qué habla esa actitud? Problemas en el corazón. ¿De qué habla esa actitud? Problemas en la mente. Y aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es más grande. El más grande es uno solo. Y se llama la cabeza, Jesucristo. Todos somos importantes. Triste y lamentablemente a veces se utiliza el rango de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como que están encima. Y eso es errado. Eso es equivocado. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no están encima. Al contrario, están abajo. Porque es lo que están para servir, para sostener al resto. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para capacitar el cuerpo. ¿Y de qué manera lo capacita? Enseñándole que tienen dones y talento. Les enseñamos a descubrirlo. Pero no solamente descubrirlo. ¿Y qué? Aplicarlo. ¿Aplicarlo para qué? Para la gloria de Él. De aquel que nos escogió, de aquel que nos llamó, de aquel que nos apartó, de aquel que creyó en nosotros cuando nadie más creía en nosotros. La mayoría de los que estamos aquí, que llegamos a los caminos del Señor, antes sin Jesús estábamos destruidos, no éramos nadie. Nos hacíamos daño a nosotros y le hacíamos daño al entorno que nos rodeaba. Entonces, la iglesia no es un sitio al cual asistimos. La iglesia es lo que nosotros somos. Y la parte clave de todo esto es entender que la misma presencia no es un ángel, no es un arcángel, no es un serafín ni es un querubín. Es el mismo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Y a veces nosotros hasta cantamos canciones, Señor, Espíritu, ven, ven, ven. Y ¿cómo que va a venir? Como que está afuera. Y el Espíritu no está afuera. El Espíritu está aquí. Voy a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo que vas a buscar la presencia de Dios si la presencia de Dios está dentro de tu corazón? Voy a hacer que se avive. Voy a hacer que fluya. Voy a hacer que sea ella la que dirija cada paso. Por eso nosotros, aún la manera de hablar, tenemos que cambiarla y tenemos que transformarla. Porque la iglesia no es un sitio al cual acudimos. La iglesia somos nosotros. Y entender, hermano mío, que aquí nadie es más que nadie. Todos somos importantes. Todos somos clave. Aquí no son más importantes los que cantan y los que adoran. Aquí aún el que está llegando hoy es importante. Porque es uno por el cual murió nuestro Señor. Uno por el cual se derramó la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Si usted se pone a ver en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue dividido en 12 tribus. 12 tribus. Y cada una de las tribus tenía una función. Sobre todo había una que era la tribu de Levi, que fue escogida y apartada para tener la función de ministrar al pueblo en el tabernáculo de Dios, en lo que era el templo. Eran los encargados de buscar la presencia de Dios, eran los encargados de pedir e interceder por el pueblo de Dios, eran los encargados de oír la voz de Dios para hacérsela llegar al resto del pueblo. Pero ahora eso no es así. Ahora no existe templo, ahora no existe tribu, ahora no existe jerarquía, ahora existe un cuerpo. Y es el cuerpo de Jesús. Por eso que la iglesia no es un sitio al cual asistimos. La iglesia es lo que nosotros somos. Eso significa que cada persona es importante. Si hoy, en este momento, nos ganáramos a un drogadicto que estuviera aquí soltando el tabaco de marihuana, soltando la bolsa de perico, y en ese momento este hombre le entrega su corazón aquí, ese que se acaba de convertir, es importante como cualquiera de nosotros. Porque es uno que ha reconocido, es uno que ha creído. Ahora, hermano mío, hermana mía, imagínese si nosotros como congregación tuviéramos ese criterio de importancia con cada persona.
que el que llega lo tratáramos. Este es mi Señor, esta es iglesia, este es cuerpo. Porque no podemos hacer más importante el lugar y el sitio más que las personas. ¿Cómo hace posible que cuidemos más las cosas que las personas? ¿Cómo hace posible que cuidemos más el lugar que las personas? ¿Aló? Entonces, de eso se trata. La iglesia no es un sitio que existimos. La iglesia es lo que nosotros somos. Y allí es donde empieza a tener bastante importancia porque hay que descubrir los dones y los talentos. Tú tienes que descubrir cuál es tu don y cuál es tu talento. Y no solamente descubrirlo, utilizarlo. Porque pasa esto. Si tú descubres tu talento y tu don, pero lo entierras. ¿Sabes qué significa que lo entierras? Lo inutilizas. No lo usas. Entonces, se te va a pedir cuenta por eso. Se te va a reclamar por eso. Porque nadie tiene excusa. Aquel que venga que crea que se la va a decir, no señor, yo no me preocupé por buscarlo, hermano. Si a la final vas a terminar desechado. ¿Por qué? Por no haber puesto al servicio el don y el talento que tu Padre, el Dios que creyó en ti, te entregó. ¿Aló? Entonces no somos el sitio donde asistimos. La iglesia es lo que somos. Nosotros los cristianos somos la iglesia. ¿Aló? Nosotros los cristianos somos la iglesia. La iglesia es gente, no edificios. Ya conmigo, la iglesia no es gente. Diga, la iglesia es gente, no edificio. Dile que está a su lado. No somos un edificio, somos gente. ¿Aló? Ni tampoco organizaciones. Oye, ni tampoco organizaciones, no somos organizaciones. Es gente que ha recibido a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. La iglesia es gente que testifica de Cristo en compañerismo. ¿Cómo testificamos de Cristo? En compañerismo. ¿Aló? Compañerismo uno con otro. Es gente que testifica de Él con aquellos que están perdidos. La iglesia es gente que testifica de Jesús. Ahora note una cosa. Mire de qué manera tiene que testificar la iglesia. ¿Sabe cómo testificamos como iglesia? Algo que es importante. Compañerismo. Ahora, ¿qué cree usted que va a buscar el diablo? ¿Qué cree usted que va a buscar Satanás? Romper el compañerismo. Entonces ese choque de caracteres. Me cayó mal Cheo porque acomodó el cable como yo no quería. ¿Aló? Ay, pero esa yo Francia, porque no se pone una camisa manga larga para que no se vean esos tatuajes. Ay, pero bueno, da la mujer con sus tatuajes, chico. ¿Aló? Sí me estoy explicando. Hermano mío, todo lo que rompa el compañerismo viene de Satanás, viene del infierno, porque eso no nos permite testificar del Señor. Lo que permite testificar del Señor no es hablarle 4 versículos a la gente, o decirle aleluya, gloria a Dios, no, es mostrar que entre nosotros hay compañerismo. Ahora, ¿cómo logramos ese compañerismo? A través del perdón, mi hermanito. Tú tienes que perdonarme a mí. Y yo, por supuesto, te tengo que perdonar a ti, porque si no hay perdón, no hay compañerismo. Si usted se pone a ver, usted para poder vivir bien con su pareja tiene que tener compañerismo. ¿Sí o no? Si no hay compañerismo, se matan los unos a los otros. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿cómo? A veces colabora. Este va a dormir hoy con el perro. ¿Aló? Hermano, ¿sí me explico? O sea, compañerismo. Ahora, mire esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos todos los días? Toda la semana, todos los meses. Compañerismo, hermano. El compañerismo es la clave. Nosotros tenemos que combatir contra el diablo eso, de que no se rompa el compañerismo. Y el compañerismo no se rompe cuando hay perdón, tolerancia, mi hermano. Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, porque todos estamos luchando con algo, todos tenemos debilidad con algo. ¿Aló? Usted me ve a mí muy agradable, hermano, pero una cosa con la cual yo he estado luchando por muchos años es el mal carácter.
Ay, yo le conté ayer como me iba a agarrar pecosa con el dueño del que iba a comprar con el tarjeta. Se metió el diablo. Pues yo tengo esa lucha con esa ira interna que a mí cuando viene alguien me quiere hacer como que me hace la más vivo, me hierve algo aquí adentro y se me sale lo malandro. Yo tengo esa lucha conmigo mismo, ese mal carácter. Usted me para que sea agradable, viva conmigo para que usted vea. La única que me aguante es la negrita. ¿Aló? Yo tengo un mal carácter, yo tengo esa lucha, ¿me entiendes? Sí, porque la gente cree, ay, tan bonito mi pastor. No, vale, bueno, a mi esposo. Yo creo que yo me pongo ahí con usted, no me aguanto una hora. Yo creo que me bota la semana, ¿no? O antes. ¿Por qué, hermano? Compañerismo. Sí me estoy aplicando. Hermano, no podemos hablar de encontrar el don y el talento sin primero entender que tiene que haber en nosotros compañerismo. Todo lo que venga a romper ese compañerismo, téngalo por seguro que eso viene de Satanás y el infierno. O sea, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pelear y batallar contra lo que vaya a romper el compañerismo. Aprender a pedir perdón, aprender a pedir disculpas. ¿Usted cree que voy yo? Mira, y esa tremenda vergüenza que yo pasé cuando el hombre me preguntó, ¿y eso es para qué? Pues yo comprando la broma del Señor, me preguntó que para qué. Me da pena decir que era por una iglesia, pero tú tuve que decirle. Él me dijo, y cuando me dan ganas de hablar, pues se pone una tasca. Y yo le dije, no, se pone una iglesia. Una iglesia, me miró así de arriba abajo. ¿Y usted quién es? Trágame tierra. Uy, hermano, qué pena, qué vergüenza. Yo soy el pastor. Este pastor malandro, diría él. Sí me explico, pero yo respiré, bajé mi cabeza y me le acerqué. Yo le pedí perdón, le pedí disculpas antes de decirle eso. Pero yo me quería colar para que no se enterara con la iglesia. Pero mire, el Señor me avergonzó a él. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Que la gente vea que nosotros tenemos compañerismo. Porque a veces creemos que, no, compañerismo es que nadie me falle. No, hermano, imposible, somos seres humanos. ¿Aló? Todos tenemos caracteres diferentes. ¿Aló? Sí me estoy explicando. Ahora. La iglesia, dice, es gente testificando a Jesús. En el Nuevo Testamento, la palabra, mire, esto es lo que le acaba de decir hace rato. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como iglesia es eclesia. Es una palabra compuesta, constituida por EK, igual como la marca de las motos, EK, que significa, EK, una proposición que significa salir de. EK significa salir de. Y sustantivo kaleo, que quiere decir llamar. De modo que la palabra iglesia significa los llamados a salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Los llamados a salir. Ahora, la iglesia es gente que ha sido llamada a salir del pecado a la salvación. ¿De dónde fuimos llamados a salir? ¿Del qué? ¿Del qué? Pecado. ¿Del pecado a la qué? Ahora no tiene una cosa, parece que dijera somos llamados a salir del pecado a dejar de pecar. No dice así. Dice somos llamados a salir del pecado a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos siendo pecadores, pero salvos. Sí, ves la diferencia. No dice somos los llamados de salir del pecado a dejar de pecar. No dice así. Somos los llamados a salir del pecado a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Seguimos siendo pecadores, pero pecadores salvados. Ahora, ¿por qué que tú no te puedes pagar cuando falles? Y no creas la mentira del diablo que perdiste la relación por esa burrada que metiste. No, eres un pecador todavía, pero fuiste llamado a salvación. Ahora, vamos a salir de la muerte a la vida. ¿De la qué? No solamente tenemos que salir del pecado a la salvación, sino de la muerte a la vida. Hermano, mire, ¿qué es lo que refleja que una persona está viva? La alegría, el contentamiento. Pero ¿sabe qué es lo que ve a una persona cuando está muerta? Triste, cabizbaja. Ya, está muerta. No, nosotros fuimos llamados a salir de la muerte a la vida. Eso es salir de la rabia a la alegría, de la amargura a la dulzura, de la preocupación a la confianza. Porque todo lo que es negativo te lleva a la muerte. Todo lo positivo te lleva a la vida. Fuimos los llamados a salir del infierno al cielo. ¿De dónde salimos? Del infierno al cielo.
de ser esclavo, escuche esto me voló la tapa del cerebro que dice mi pastor, a salir de ser esclavo de Satanás a servir al Salvador. Fuimos los llamados a salir de la esclavitud, de ser esclavo de Satanás a servir al Salvador. ¿A quién tenemos que servir? Pregunto, ¿quién es el Salvador? Ismael. ¿Pues sabe? ¿Quién es el Salvador? Cristo. Ahora nota una cosa. Si tú le sirves al ministerio, le sirves al Salvador. Pues tú no lo estás haciendo por nosotros, lo estás haciendo es por Él. Pero así como nos sirve a nosotros, tienes que aprender a servirle a quién. A cada persona, a cada miembro. Somos llamados a servir, porque note una cosa, antes éramos esclavos de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos para hacernos daño a nosotros, pero hacerle daño también a quién, al entorno que nos rodeaba. Ahora, nosotros fuimos llamados a salir, somos los llamados a salir de hacernos daño a nosotros mismos y hacerle daño al entorno que nos rodea, a no hacernos daño a nosotros, pero tampoco hacerle daño a nosotros, hermano mío. Y a veces no le hacemos daño a una persona porque le demos un golpe. A veces le hacemos daño a una persona con una palabra. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando alguien mete la pata y todos venimos y usamos él, ¿eso lo salvará o le hará daño? Hay que acercarse, restaurarlo, no hacerle daño, porque no somos esclavos de Satanás. No le servimos al diablo, le servimos ¿a quién? Al Salvador. Ahora, la palabra iglesia se usa 115 veces en el Nuevo Testamento. Se usa 20 veces en un sentido general, espiritual o invisible. En esos casos se refiere a cada creyente independientemente de la denominación a la que pertenece. El lugar o el momento en que le ha tocado vivir son aquellos que han nacido de nuevo y que se reunirán con Cristo en el aire y que estarán con Él para siempre cuando venga otra vez. Aquí hay un punto que es importante. Aquí, hermano, nosotros, la palabra iglesia significa que todos somos una sola iglesia. Pero, ¿qué vivimos? No, la iglesia de Ismael, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro. Hacho, hay una sola iglesia. Entonces, porque a veces tenemos ese grillete, esa idea equivocada que, no te juntes con aquella congregación porque no pertenecen a nosotros. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. ¿Aló? ¿Por qué los vamos a rechazar? ¿Por qué lo vamos a despreciar? ¿Aló? No podemos. Con mucha más frecuencia, 95 veces, se usa eclesía para referirse a las iglesias locales. Al escribir a las iglesias locales, Pablo se dirigió a la iglesia en Corintio, a las iglesias plural en Galacia. Jesús mandó a Juan a escribirle a las 7 iglesias plural en Asia. Las iglesias locales son primordiales en la obra del reino de Dios. Trata de dar una expresión visible y práctica al cuerpo de Cristo por medio de la adoración, el compañerismo, la preparación, la administración y el evangelismo. Es decir, por medio de todas las formas de llevar a cabo la gran comisión. Cada iglesia local es un cuerpo individual con Cristo como su cabeza. Cada iglesia local es un cuerpo cada iglesia local es un cuerpo individual con Cristo como su cabeza. Y cada iglesia también es un cuerpo con dones. Ha recibido dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Para cumplir con la misión de su cabeza, o sea, Jesús, el Señor Jesucristo. Los dones se distribuyen a través de la vida de los miembros del cuerpo. Note una cosa, los dones no los tiene todos uno solo, sino que los dones se distribuyen a través del cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿quién es el que los distribuye? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que los tiene todos, pero Él los va reflejando de una manera más palpable y más práctica en cada persona, en cada miembro. ¿Aló? A lo largo de la Escritura se ha usado
una analogía con el cuerpo humano para revelar la relación entre Cristo y su iglesia. Así como un ser humano, una iglesia tiene dos partes, cabeza y cuerpo. La cabeza no es otro sino Jesucristo. Repito, la cabeza no es otro sino Jesucristo, el Hijo de Dios. El cuerpo está constituido por muchos miembros. El cuerpo está constituido por muchos miembros, ligados entre sí bajo su liderazgo. Ajá, ¿bajo el liderazgo de quién? Cristo, la cabeza. ¿Aló? Ahora, hermano, nosotros debemos entender, y entendemos por eso, es que cada miembro es importante. ¿Aló? Y mire que Jesús, me viene ahorita a la mente, cuando fue a partir de la tierra, entregando su vida, se reunió con los 12 hombres que había escogido, de los cuales invirtió su vida por 3 años y medio. Y antes de tener con ellos la última cena, que representa la Santa Cena, el partimiento del pan y el vino, buscó una ponchera. ¿Y qué le hizo a esos 12 hombres? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor a esos 12 hombres? Que ellos iban a ser lo más importante de su iglesia. Estaban ahí para servir. Y mire, hermano, no hay, mire, ¿sabía usted que no había cosa más humillante para una persona lavarle los pies a otra persona? Porque era un trabajo que lo hacían, eran los sirvientes, y específicamente las mujeres. Eran las que lo hacían, no lo hacían los hombres. No eran los sirvientes, eran mujeres. Era un trabajo humillante. Porque recuerden que en aquella época no era como aquí que cargamos zapaticos, botas, sandalias. Y las calles no tenían cemento, ni concreto, ni asfalto. Tierra. Ve cómo estaban los pies de esa gente que caminaba. Cómo estaban los pies de Mayra y Glengy, que se recorrieron las 24 veces hoy para arriba y para abajo. ¿Cómo estaban? Y ahora mira esto. Viene Jesús y hace eso. Porque ¿qué es lo que le quería sembrar Jesús a esos 12 hombres? Ustedes no son más importantes. Ustedes tienen que servir. Yo soy su Señor y yo le lavé sus pies. Ahora aprendan a lavarse los pies. Pero también laven los pies a la gente que yo les voy a dar. Y le pregunto, ¿quién quiere lavar pies ahorita? Gente que quiere ministerio, quiere pastorado, pero me sirvan el café. Para que me carguen el maletín. Para estar rodeado de guardaespaldas y... no, tú no puedes hablar conmigo. ¿Qué pasa? Yo soy el ungido. ¿Eso está de acuerdo a lo que dice la Escritura? Eso no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces hay como una jerarquía. Y cuando tú vas a la Escritura no habla de jerarquía. Eso significa que debemos irrespetar a lo que Dios ha puesto al frente. Hermano, pero jamás se nos olvida. Se nos debe olvidar de dónde fuimos sacados. Y yo soy una persona, hermano, que yo creo con todo mi corazón que los que fuimos llamados al ministerio es lo que no servíamos para nada, ¿sabes? Éramos las más lacras, las más ratas, los más desgraciados, los que nos merecíamos la quinta para ir al infierno. Nos fuimos llamados a los ministerios los mejores, no, hermano, los peores. Porque usted se pone a ver la vida de los apóstoles, unos desgraciados. ¿Sabe quién era el único bueno entre los 12? Judas. ¿Y dónde está Judas? ¿Sabía usted eso? De los 12 apóstoles, el mejor, el profesional, por decirlo de alguna manera hoy en día. ¿Y dónde terminó el profesional? ¿Dónde terminó el más inteligente? ¿Dónde terminó el más capaz? Los otros 11 no servían para nada. Hoy en la tarde estaba viendo en TikTok, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver Los Elegidos de Shows. Me la recomiendo, la película. Pero estaba la parte donde Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, regresó a la casa de su mamá y su papá y les pidió perdón. Porque su maestro, el Señor Jesús, les había enseñado que antes de poner la ofrenda en el altar y allí te acuerdas
que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve y arréglate con tu hermano primero. Y dice que eso lo confrontó y fue a pedirle, ¿sabes? Tenía, según la historia y según la película, tenía años que no compartía con su mamá y con su papá. Y le fue a pedir perdón porque el papá y la mamá, hermanos, quedaron en la quiebra. Porque su hijo se había hecho cobrador de impuestos. El negocio de ellos, que oro, habían quedado humillados dentro de su pueblo. Pero entonces el muchacho vino a pedirle perdón. Y mi maestro le enseñó que, y yo, papá, mamá, al papá le decían Abba y a la mamá Ima. Ima significa mamá y Abba era papá o papito. Y les pidió perdón, pero el papá, un hombre estricto, fuerte, le dijo, nosotros también escuchamos la enseñanza de tu maestro. Y es verdad, por tu culpa perdimos el negocio. Por tu culpa quedamos humillados en medio de nuestro pueblo. Pero yo nunca debí rechazarte como mi hijo, pues tú eres mi hijo. Y yo también te pido perdón. Hago esa escena ahí, no sé qué oro. La mamá empezó a llorar y se abrazaba. Una parte tan bonita. Y él era esa persona que sufre, que no le gusta que lo abrace. Lo abrazó su papá y su mamá. ¿Y qué pasó allí? Reconciliación. Pero reconciliación, ¿por qué? Por perdón, hermano. Y eso debe haber entre nosotros como creyentes. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos igual delante del Señor. Ahora, así como un ser humano y una iglesia tienen dos partes, la cabeza y el cuerpo. La cabeza no es otro sino Jesucristo, el Hijo de Dios. El cuerpo está constituido por muchos miembros ligados entre sí bajo su liderazgo. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Colosenses 1:18. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Él. Nosotros somos el cuerpo. Nunca se olvide quién es qué en la iglesia. Nunca se le olvide quién es qué en la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Pero todos nosotros somos el cuerpo. O sea, el único que está encima es Él. Todos los demás estamos igual. ¿Aló? Nosotros somos el cuerpo y ningún miembro. Nosotros somos el cuerpo y ningún miembro o miembros del cuerpo puede ser la cabeza. Jesús es la cabeza. Él no tolera rivales. Cuando alguien o algún grupo se levanta y rivaliza con Jesús en el liderazgo, si afecta la comunión y el cuerpo se vuelve disfuncional, Jesús no tolera ningún rival de liderazgo en su cuerpo. Él debe ser levantado y exaltado por el cuerpo. O sea, por su iglesia, debe ser levantado y exaltado por Él. Hermano, mire, peligroso cuando se habla más de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y de la gloria de Él. ¿Aló? Nosotros tenemos que cuidarnos, guardarnos y protegernos de ese tipo de actitud incorrecta. El único grande es Él. ¿A quién estamos llamados a exaltar y a glorificarlo? A Él. No a los hombres, no a las mujeres. ¿Cuál es la importancia del concepto del cuerpo en la iglesia? ¿Cuál es el motivo de la analogía? En 2 Corintios 5 encontramos la clave para entender esto. Nuestro cuerpo humano es llamado casa terrenal. Nuestro cuerpo humano es llamado casa terrenal o tienda temporal. ¿Por qué el cuerpo de nosotros es casa terrenal? Porque realmente nosotros no vivimos bajo las cuatro paredes donde vivimos en el cuerpo. Nosotros somos un alma. ¿Aló? Y el cuerpo es el lugar, la casa terrenal, pero también es la tienda temporal. O sea, aquí vamos a estar temporalmente. Ahora, esa temporalmente puede ser 60 años, 70 años. Nuestro hermano Pedro, que tiene 88 años viviendo temporalmente en ese cuerpo. Pero ese temporal va a tener que irse. Pero tú también te vas a tener que ir, yo me voy a tener que ir. Porque esta casa terrenal es temporal. Significa que va a llegar el día donde vamos a vivir en otro lado. Ahora, ese otro lado, ¿dónde lo vamos a escoger? Aquí. Cuando usted cierre sus ojos, yo cierre mis ojos, nosotros tenemos nuestros ojos aquí, lo vamos a abrir en la casa celestial. Denle un aplauso al Señor. Es una casa temporal en la que vive el creyente, pero un día el creyente se mudará a una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
En el tiempo presente, no obstante, este cuerpo no solo aloja al creyente, sino también a Jesús. Repito, esta casa temporal, esta casa terrenal, no solo aloja al creyente, o sea, al alma, nosotros, sino aloja a Jesús. ¿Cómo que aloja a Jesús? O sea, que vive Jesús también, porque vive dentro de nosotros, ¿quién? Su Espíritu Santo. ¿Aló? Ahora, juntamente con nosotros está viviendo alguien. Y no es la mujer, no es el marido. ¿Es quién? Jesús. Ahora, hermanito mío, hermanita mía, ese que vive contigo, ese que vive conmigo, ese que está viviendo con nosotros, ¿qué opinión tendrá de nosotros? Nuestro comportamiento le agradará. Nuestro comportamiento le sacará sonrisas a él, alegría a tu corazón, o nuestro comportamiento lo entristece. ¿Qué piensa Jesús de nosotros los hombres como tratamos a nuestras esposas? ¿Se sentirá bien con Jesús con nosotros como tratamos a nuestras esposas? ¿Se sentirá bien Jesús como ustedes mujeres tratan a sus esposos? ¿Se sentirá bien Jesús que vive con nosotros como tratamos a nuestros hijos? ¿Se sentirá bien? ¿Se sentirá bien ese Jesús que vive con nosotros cómo nos comportamos con los vecinos? ¿Se sentirá bien? Ya, oye, qué alegría, Glenn, cómo te comportaste. O dirá sinvergüenza. Tenemos que hacernos esa pregunta, porque es alguien que está viviendo con nosotros constantemente. Esta casa terrenal, esta tienda temporal, no solamente vivimos nosotros, vive Jesús a través de su Espíritu. Ahora note una cosa, yo creo que esta broma de hacer que la iglesia es un lugar, un sitio, viene del diablo. Porque mientras nosotros creamos que no, la iglesia es ese lugar y ese sitio, claro, nos comportamos como nos dé la gana, hacemos y deshacemos, de él que está en verde. Pero si nosotros empezamos de, estas tiendas, esta casa temporal, no solamente estoy viviendo yo, está viviendo Jesús, está viviendo su Espíritu dentro de mí. Entonces yo empiezo a comportarme de una manera. Eso no significa que no vamos a meter la pata, pero vamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el que vive dentro de nuestra casa, de nuestro hogar. Nuestros cuerpos, como creyentes, no solo son las casas en las que vivimos, son las moradas de Cristo, quien vive y habita en vuestros corazones por medio de la fe. Efesios 3:17. Es lo que nos dice Efesios 3:17. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. Pido al 3:17, Efesios 3:17. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. Porque vive Jesús en nosotros por la fe. Y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. ¿Aló? Ahora, nosotros somos individual. Mira, nosotros somos individual y colectivamente el cuerpo de Cristo. Nosotros somos individual y colectivamente el cuerpo de Cristo. O sea, somos el cuerpo de Cristo, pero individual, pero también colectivamente. ¿Aló? Es como un alegoría. Él vive en nosotros. El cuerpo de Cristo se llena dinámicamente con su vida. El cuerpo de Jesús se llena dinámicamente con su vida. La vida que tú estás teniendo, la vida que yo estoy teniendo, la vida que nosotros estamos teniendo, eso le da dinámica al cuerpo de Jesús. ¿Por qué qué quiere decir eso? Que las personas que nos rodean van a ver a Jesús en nosotros. Porque nosotros le damos vida a su cuerpo dentro de nosotros. ¿Con qué? Con nuestro comportamiento, ¿aló? Con nuestras actitudes. ¡Qué tremendo potencial! Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cada miembro tiene dones espirituales que han sido dados para la edificación del cuerpo. Repito, cada miembro tiene dones espirituales que han sido dados para la edificación del cuerpo. ¿Qué está haciendo esos dones en nosotros? Edificándonos. No destruyéndonos. Edificándonos. El cuerpo de Cristo
posee colectivamente todos los dones espirituales de sus miembros y se llena con Cristo mismo. Como cuerpo de Cristo, una iglesia local tiene dos perspectivas. Repito, como cuerpo de Cristo, una iglesia local tiene dos perspectivas. Número uno es la iglesia reunida. ¿Qué? La iglesia reunida. Y número dos es la iglesia esparcida. Miren este concepto. Es la iglesia reunida, pero también es la iglesia esparcida. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos reunirnos para aprender, para crecer, para fortalecernos los unos a los otros, orar, clamar, gemir, para que estemos sanos y estemos libres, para que seamos luz y seamos sal. Pero luego debemos esparcirnos. ¿Dónde nos vamos a esparcir? En las comunidades. Tu casa, tu trabajo, tu conexiones diarias con las personas, el entorno que te rodea. Por eso es que, hermano, la gente que cree, no, yo no iglesia, se con esas dos cosas. La iglesia reunida, pero la iglesia esparcida. ¿Cómo te vas a esparcir correctamente si no te reúnes? Aunque la iglesia no es un lugar ni es un sitio, sino gente, pero significa que la iglesia somos uno, el cuerpo, pero también colectivamente. Yo soy el cuerpo de Cristo, pero necesito pertenecer a una congregación, porque entonces somos la iglesia reunida y somos la iglesia esparcida. Tenemos que reunirnos, pero tenemos que esparcirlo. ¿Para qué nos reunimos? Para fortalecerlo. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Juntos estudiamos la palabra del Señor. Juntos alabamos y exaltamos el nombre del Rey de Reyes. Juntos le presentamos nuestra vida. Juntos pedimos perdón. Juntos pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, porque todos estamos luchando con esas tres cosas: pecado, iniquidades y transgresiones. Pecado, cosas que hacemos; iniquidades, cosas que sentimos; transgresiones, cosas que van volando por ahí en la mente. ¿No? Tenemos que pedir perdón por eso. ¿Cuándo? Para eso nos reunimos. Yo lo hago en mi casa. Estás rompiendo el orden del Señor. Porque la iglesia es la iglesia reunida, pero también es la iglesia esparcida. ¿Para qué nos tenemos que reunir? Para crecer, para fortalecernos, para estudiar la palabra, porque no solamente venimos a oír la palabra, venimos a estudiarla. Pero estudiarla ¿para qué? Para ponerle perdón. No estudiarla para llenar de conocimiento, estudiarla para practicar el conocimiento. ¿Aló? Esa es la diferencia. ¿Qué hace la religión? Se llena de información, pero no practica nada. Y nosotros no venimos a llenarnos de información. Venimos a aprender para practicar. ¿Aló? Los domingos la iglesia está reunida para compartir la adoración, el compañerismo, la oración, la enseñanza, la preparación, etc. Repito, los domingos la iglesia está reunida para compartir la adoración, el compañerismo, la oración. Ahora note una cosa. ¿Qué deberíamos nosotros practicar? No solamente cuando dice la adoración, no es a cantar, porque algunos cantamos muy feo, pero debemos cantar con nuestra voz fea, a Dios le gusta. La adoración son expresiones con nuestras palabras de lo grande y lo maravilloso que es Él. Pero no solamente eso, también venimos a compartir el compañerismo, que es lo que nosotros tenemos que practicar en las reuniones, compañerismo. Pero hay gente que llega y no saluda a nadie. A mí me pasó, estoy hablando con alguien y me saludó a mí, pero no te lo... Papá, tengo 3 meses que no le hablo. Chacho, ¿y dónde está tu compañerismo? Queremos aprender a saludar. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás? Pero no la conozco. Bueno, pero acérquese y preséntese. ¿Aló? Compañerismo, la oración. ¿Qué hacemos? La oración. ¿Quiénes deben orar? Todos. La enseñanza, que van a enseñar la palabra, la preparación, etc. De lunes a sábado, no otra cosa, los domingos. Pero ahora de lunes a sábado la iglesia está esparcida para testificar y ministrar. ¿Para qué se esparce la iglesia? Testificar y ministrar. Note esto. ¿Qué significa testificar? Tú tienes que dar testimonio. Ahora, testimonio, mira, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 31. Eso es testificar. Da testimonio que tú eres una nueva creación. Y dice ministrar. ¿Sabes qué significa ministrar? Capacitar. O sea, la gente dice, oye,
yo quiero lo que tiene este hombre, yo quiero lo que tiene esta mujer. Aquí es lo que nosotros le vamos a administrar a la gente, lo que nosotros somos. Ahora, hermano, ¿qué va a estar administrando usted? La rabia que agarró la mañana en la casa suya. Administrar la paz, la alegría, el gozo. Que si metió la pata como la metió su pastor ayer con el vendedor, se agacha la cabeza y dice que pide perdón. Eso es ministrar. ¿Sí me explico? Ministrar. Donde quiera que vamos como creyentes, Jesús va dentro de nosotros. Donde quiera que vamos como creyentes, Jesús va dentro de nosotros. Y a través de nosotros para hacer nuevamente todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Hermano, ¿qué hacía Jesús? Recorría las calles. ¿Y qué hacía Jesús recorriendo la calle? Sanaba a todos los enfermos y heridos y liberaba a todos los cautivos y oprimidos y le mostraba el camino de salvación a los perdidos. ¿Sabes que tú te has llamado a hacer eso los lunes, los martes, los miércoles, los viernes y los sábados? Lo que hacía Jesús tienes que hacerlo tú. Lo tienes que estar llamando al pastor para que ore. No tienes que estar llamando a la pastora para que clame, para que ministre. Tú lo debes hacer. Pero pastor, porque usted está buscando ahora cómo yo oro, ¿no? No, en su propia fortaleza, porque Dios sabe quién eres tú y Él es el que te está acompañando. ¿Aló? Ahora, Jesús va dentro de nosotros y a través de nosotros para hacer nuevamente todo lo que hizo cuando estaba aquí en la carne. Él está aquí dentro de nosotros. Él está en nosotros donde vivimos, donde trabajamos, donde jugamos, todos los días. En las oficinas, talleres, fábricas, escuelas, haciendas, ranchos, hospitales y vecindarios. Él está en nosotros amando, tocando y ministrando a la gente para traerla a Dios. Repito, Él está dentro de nosotros, amando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pero amar como ama el mundo. Si me das, te doy. ¿Cuántos cristianos ahí andan haciendo oraciones para que se seque la bruja que vive al lado? Señor, que se mude. ¿No te mudas tú? Eso es amar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Porque Jesús vive dentro de nosotros, amar. Pero no amemos como ama el mundo. Debemos amar como ama Jesús. Hermano, ¿usted cree que Jesús no amaba a Judas? Por algo no lo votó. Sabía quién era y sabía lo que iba a hacer. ¿Dejó de amarlo? ¿Y cuántos de nosotros cuando escuchamos que alguien habló mal de nosotros? Hace poco me pasó algo. X persona de aquí, no le voy a decir a nadie, no me estés preguntando, pero te voy a decir. Digo, pastor, le quiero confesar algo. No me gustó lo que usted hizo este día cuando usted hizo. Sentía rechera. Estuve a punto de pararme hasta clavarle un carajazo. Yo plegué mis ojotes. Pero esa palabra, amar. Yo también. Y por esa razón, mi pastor, con toda vergüenza, estoy confesando. Tranquilo, hijo mío. Lo arreglo ahora. No he peleado con esa persona. Ni tampoco lo he comentado con nadie. Ahorita que se lo estoy contando a ustedes. Y mi esposa se y le estoy contando, más no le estoy diciendo fulanito de tal. ¿Sí me estoy explicando? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Llamado a qué? Amar. Y hay que amar como ama a Dios, como ama a Jesús. Y cuando ese personaje me dio todo ese por cosas, y lo creé, al principio hubo un choque, pero yo dije, no, yo no permití esto. Entonces el diablo, esta oveja, este es miembro del cuerpo. Señor, este personaje es importante igual para ti como yo, cualquiera. Yo debo amarlo. Cuando amo, perdono. Pero en otras palabras, sí. Sentí como puñalada el corazón, sí. Pero que tomé la decisión, amarlo. Ahora, dice nosotros, amando, tocando y ministrando a la gente para traerlas a Dios. ¿Para qué tenemos que amarla? ¿Para qué tenemos que tocarle? ¿Para qué tenemos que ministrarla? ¿Para traerlas a dónde? ¿Traerlas a dónde? Pero hay algunos que lo quieren enviar a Dios, o sea, matarlo para que se vaya para el cielo. Eso no es así. Hay que traerlos a Dios. Ahora, note una cosa. ¿Cómo eso hay que traerlos a Dios? O sea, traerlos a nosotros mismos, porque ¿dónde vive Dios? Usted lo quiere cortar.
no te hablo más porque me insultaste. Usted quiere mandarlo a Dios, pero allá en el cielo, matarlo. Así no es. O sea, que significa que tiene que traerlo a usted. Oye, te cae mal, tráigalo usted, porque tiene que traerlo a Dios que te vive dentro de usted. Fuego de Elías. ¡Aló! Santo Dios. ¿Sí o no? Cada don que se le ha dado, vamos terminando, cada don que se le ha dado a cada miembro individual al cuerpo se le ha dado a cada miembro individualmente y al cuerpo. Cada uno tiene su don, pero también hay un don colectivo. El cuerpo colectivamente le pertenece a Jesús y debe usarse para edificar. Nota una cosa, debe usarse, no debe hablarse, usarse para edificar al cuerpo. O sea, ¿edificar a qué? A la congregación, a los miembros, al cuerpo y alcanzar a los perdidos. Porque ¿sabe cómo es que nosotros vamos a alcanzar a los perdidos? Que ellos vean que entre nosotros hay amor. Pero hermano, ¿qué va a pensar la comunidad si nos ve peleando, discutiéndonos, mentándonos la madre evangélicamente nosotros mismos, echándonos cuchillos? Que no ven que no nos abrazamos, no nos respetamos, no nos toleramos. Porque la verdadera evangelización es el comportamiento de nosotros como creyentes, ¿no? Sí, me estoy explicando. Entonces, hermano, para terminar, esta es solo la base. Después vamos a ir descubriendo cuáles son el caso. Debe empezar a orarle a Él, que vive dentro de usted. ¿Será que me escucha? ¿Cómo no te va a escuchar si vive